Shalom, la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Soy Javier Bacallao. Bienvenidos a Bexayi Ministries, Ministerios Casa Olivo, Ministerio del Padre Eterno para las familias del pueblo del Creador. Estamos estudiando el tercer libro de nuestras Biblias, el libro de Levítico. ¿De dónde viene ese nombre de Levítico? Viene de Leví, el tercer hijo de Jacob, de Israel, nieto de Abraham, a quien el Creador Todopoderoso escogió para ser la base, el pilar de su pueblo santo, esa palabra que significa apartado, no perfecto, apartado, con ese deseo de servir de la forma correcta al Creador, con ese deseo, esa pasión, esa emoción, ese interés de querer servir al Creador como Él lo ordena. De los descendientes de Leví nacieron Aarón y Moisés. De los descendientes de Leví nacieron las familias que de forma voluntaria escogieron seguir al Creador con fidelidad absoluta, sin cuestionamiento alguno, sobresaliendo, siendo ejemplares sobre multitudes completamente en desobediencia. Multitudes que tuvieron un destino nefasto por consecuencia de sus rebeliones, como nos refiere el libro de Éxodo en el capítulo 32, versículo 26. Este libro en hebreo se llama Vaikra, lo cual significa y llamó. Este libro de las Santas Escrituras es ese llamado que hace el Creador a la familia de su pueblo, a seguirle con obediencia, con fidelidad absoluta, para llevarnos a la tierra de la promesa, a la tierra de las bendiciones. En este precioso libro de las Santas Escrituras son las familias descendientes de Leví ese ejemplo referencial a seguir, ese ejemplo que nos da el Creador a través de una familia, de su descendencia, de las bendiciones que hay por la obediencia a cada una de sus instrucciones. Estaremos estudiando la porción, la parashá, como se dice en hebreo, de las Santas Escrituras comprendidas entre el capítulo 16, versículo 1, al capítulo 18, versículo 30, de este precioso libro de nuestras Biblias, de Levítico. Esta porción que recibe el nombre en hebreo de Aharei Mot, lo cual significa después de la muerte. En esta porción el Creador Todopoderoso inicia recordando las consecuencias a las cuales nos exponemos al no seguir sus instrucciones y recuerda lo sucedido a los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, los cuales recibieron instrucciones específicas, detalladas del Creador, las cuales no siguieron y lo cual les propició la muerte, como lo deja registrado el libro de Levítico en su capítulo 10. Y es que cuando nosotros tenemos la bendición de poder estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia, podemos darnos cuenta de tantas cosas tan evidentes. Y es que la Biblia es ese referencial, ese manual de instrucciones de un creador perfecto, el artífice de toda la creación, el ingeniero de todo el universo, el arquitecto de la vida. Y podemos tomar el ejemplo incluso de ese fabricante de estufas, de cocinas,
cocinas a gas, quien en su manual de instrucción previene, y una prevención es para la seguridad de quien va a operar esa estufa, esa cocina, de que antes de colocar fuego, de colocar una chispa o encender una hornilla, se debe uno asegurar de que no haya una fuga de gas, de que las hornillas estuvieron cerradas, que no hay un gas en el ambiente. ¿Qué sucede si las personas no obedecen una instrucción tan básica y simple de revisar si estas hornillas tuvieron un escape de gas? Al propiciar el fuego, sin duda alguna, va a haber una explosión que va a causar la muerte. ¿De quién es responsabilidad esto? ¿Del fabricante de la cocina? ¿Del fabricante de la estufa? ¿O de la persona que tenía la bendición de contar con ese implemento para cocinar sus alimentos y no fue prudente, no fue obediente y por culpa de no atender una instrucción tan simple como verificar un escape de gas, propició una explosión? Sin duda alguna, la responsabilidad absolutamente de todo, como en nuestras vidas, es nuestra. El Creador nos bendice, y así lo dice su palabra, con sus instrucciones, las cuales son vida, son luz, es agua, es manantial de vida, nos refresca. Todas estas referencias están plasmadas en las Santas Escrituras. Definitivamente, cada instrucción del Creador es para conducirnos con bien, con seguridad, con su cuidado. Un cuidado que no pretende otra cosa sino que llevarnos de una forma segura a su encuentro. El no seguirlas nos coloca en peligro, nos coloca en riesgo, y los riesgos te pueden llevar sin duda alguna a la muerte. Todas las Santas Escrituras nos alertan, nos advierten de ello. Desde la creación, desde el libro de Génesis en su capítulo 2, versículo 17, donde el Creador le advierte a Adán y a Eva: no coman del árbol del conocimiento. Una instrucción simple. Nos da toda su creación para disfrutar de ella y nos advierte: no comas de ese árbol. Incluso nos previene y nos dice: porque al comer de él propiciarán su muerte. ¿Qué otra cosa puede ser la muerte que soltarnos de la mano del Creador? Esa mano segura, esa mano que ha creado absolutamente todo, lo visible y lo invisible, que nos va a llevar con seguridad, con sus beneficios, con sus bendiciones, a estar siempre bajo su resguardo. De tal manera que la muerte no es otra cosa que soltarnos de la mano del Creador, no atender su dirección y su perfecta guía. ¿Cómo crees que te puede ir si tú te sueltas de la mano de quien se sabe el mapa de todo? Reconoce dónde están los peligros y te advierte de ellos. ¿Cómo crees que te puede ir? Sin duda alguna, no te irá bien. El libro de Salmo, en su capítulo 34, versículo 21, nos dice que no seguir la dirección del Creador, no tomar el camino trazado por el Creador, tomar un camino errado, en hebreo, hatá, es un mal proceder, el cual, sin duda alguna, te hará padecer, te hará fallecer. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 25, nos dice: hay caminos que al hombre le pueden parecer los mejores, los correctos, pero no son los caminos del Creador.
y estos te conducirán a la muerte. Como sucedió con Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos? Ellos consideraron de repente que estaban ofreciendo algo que pudiera resultar agradable al Creador. Y cuando llevaron, dicen las Escrituras, que tomaron sus incenciarios, se acercaron al Creador, y eso fue un fuego extraño que los consumió. Es obvio, es evidente. Ellos mismos propiciaron ese nefasto momento, porque hicieron algo que el Creador le había advertido que no se podía hacer. El Creador no profesa otra cosa sino amor y cuidado a sus hijos, a su pueblo, porque ese es el trato que nos da, el trato de hijo. ¿Puede un padre ignorar cualquier cosa que haga daño a un hijo? Todas las santas escrituras se tratan de eso, de ese cuidado y ese amor que vierte el Creador a través de cada una de sus instrucciones. Aarón tenía también otros hijos, dos hijos menores, Eleazar e Itamar. Y podemos observar en las Santas Escrituras que ambos eran muchachos obedientes y fieles. Era mucho más joven que sus dos hermanos mayores que no atendieron las instrucciones. Pareciera ser que había madurez y que podían haber tenido en esa madurez más conciencia, pero aquí vemos definitivamente que eso no está entrelazado, que la obediencia y la fidelidad solamente es algo de disposición a querer obedecer y a ser celosos con la palabra. Aquí vemos en las Santas Escrituras que no solamente estas dos personas, estos dos hijos menores de Aarón, estuvieron muchísimas bendiciones, sino que las bendiciones también las recibieron sus familias, sus descendientes. Y eso es lo que nos promete el Creador cuando hay obediencia, cuando hay fidelidad a cada una de sus instrucciones. Bendiciones para ellos, para su descendencia, para su familia. Bendiciones por la obediencia. Con este recordatorio del Creador a través de Moisés a su hermano Aarón, inicia esta porción de estudio. Un recordatorio quizás fuerte, un recordatorio tajante, pero necesario, donde se da evidencia que las consecuencias a la desobediencia son nefastas y son por nuestra causa, por nuestra culpa. Es nuestra responsabilidad, no pudiendo culpar al Creador por ello. Una advertencia y un recordatorio hecho por el Creador a través de Moisés a su hermano Aarón, que está por dar inicio a una de las celebraciones más hermosas ordenadas por el Creador a su pueblo, la cual podemos encontrar registradas en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 26. Esa celebración, ese Moed, esa cita, eso es lo que significa la palabra Moed, esa palabra hebrea, que significa que es una cita en un momento determinado y preciso, una cita hecha por el Creador para su pueblo. Esta cita tiene unas características hermosísimas, porque es una cita que hace el Creador con su novia, con su amada. ¿Cómo nos define el Creador a su pueblo en las Santas Escrituras? Es una cita de reconciliación. Imagínense la belleza de la distinción de esta hermosa convocatoria que nos hace el Padre Eterno. Es un encuentro con su especial tesoro, como nos define el Creador en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 5. Esa cita, ese Moed, donde como pueblo reconocemos ante el Creador todas nuestras faltas, todas nuestras rebeliones, todo nuestro mal proceder, toda la desobediencia que hemos tenido
de no acatar sus instrucciones, con el firme propósito e intención de corregirlos, de enmendar ese mal camino que pudimos haber tomado en algún momento. En hebreo, esa palabra para definir esto se llama, o se dice, o se me refiere como teshuvá, que es esa intención de poder retornar, reconocer, corregir ese mal proceder, esa mala acción, obteniendo el beneficio, la bendición de su compasión y misericordia, rajen en hebreo, de obtener su redención, su expiación, su perdón, su Kippur, Yom Kippur. Ese es el nombre que se le da a esta cita. El día de la expiación, el día de su perdón. Una cita hecha por el Creador una vez al año. Una cita a su pueblo. Si tú no atiendes a esta cita, obviamente no te estás considerando parte de su pueblo. Y es que eso es una de las bendiciones de este libro de Levítico y de ese capítulo 23, donde se hace referencia a todos esos moed, todas esas citas precisadas por el Creador en su tiempo, en sus condiciones, de su manera, citas que le hace a su pueblo. Y ya sabemos lo que es el pueblo del Creador. No solamente son los descendientes de Abraham, a quien el Creador bendijo con la promesa, a la obediencia, a la fidelidad de Abraham, de hacerlo la simiente, la base, el pilar de su pueblo, sino para todos los extranjeros que no tengan la certeza de venir de esa simiente llena de bendiciones, pero que tenemos las puertas abiertas por el Creador en sus santas escrituras. Líneas que podemos obtener en cualquier espacio de las santas escrituras donde Él no hizo religiones. Eso es un invento del hombre. No hizo sectas, no hizo cultos, no hizo divisiones. Él estableció todas sus santas escrituras para llevar esa bendición con sus instrucciones a su pueblo. Es un creador de relación y no de religión, de relación con su pueblo. Todo aquel, tanto nacido de la simiente de Abraham, como todo extranjero, que le reconozca como única autoridad suprema de sus vidas y que siga cada una de sus instrucciones, es parte del pueblo del Creador, en las mismas condiciones, ni más ni menos. Eso no lo estoy inventando yo, eso está plasmado acá. Y si tenemos algún problema con eso, el problema es con el autor de las Santas Escrituras. Esos moed no tienen otra intención. Este moed, particularmente de Yom Kippur, no tiene otra intención que dar un espacio especial para ese encuentro de amor con el Creador. Una manifestación de amor, de reconcilio con su pueblo y obtener del Todopoderoso su redención. Una redención que nos permite iniciar un nuevo periodo, un nuevo año, con la conciencia de los errores cometidos. Hatá, como se dice en hebreo, de ese mal camino que pudimos haber tomado en un momento determinado como pueblo, y nos lleva en conciencia a saber lo hermoso que es vivir en santidad, apartado para el Creador, siguiendo su luz y su instrucción, su Torah, como se dice en hebreo, instrucción, su Torah, su buen camino. Un camino que no tiene otra intención que llevarnos con bien, un camino de provecho, donde podemos sentir la seguridad plena de quien nos lleva de la mano.
del Todopoderoso. Esta porción de estudio da referencias específicas de cómo debe ser celebrado este día. Unas especificaciones particulares dirigidas a Aarón para la preparación de esta hermosa cita. Y le da una referencia particular que resalta. Es de la presentación de un corbán hatá. Recordemos que esta palabra hebrea, corbán, significa un medio, un recurso para acercarnos al Creador. Es lo que conocemos como una ofrenda. Es ese recurso que permite acortar esa distancia con el soberano de nuestras vidas, con el Todopoderoso. Esa distancia que hemos colocado nosotros mismos al distanciarnos de Él, al descuidar, al no atender alguna de sus instrucciones. Es un medio para evidenciar ese interés, esa intención, esa disposición de corregir nuestras faltas, en el entendimiento de qué consecuencias cuando se incumplen, cuando no se atienden las instrucciones del Creador. Consecuencias, responsabilidades nuestras por ese camino errado, ese hatá, como se dice en hebreo, que hemos podido tomar en un momento particular. Un momento de desatino, contrario a las instrucciones del Creador. El Creador emplearía en esta oportunidad, en este día, en Yom Kippur, el día de la redención, el día del perdón, una ofrenda con un mensaje de conciencia, como todas las cosas del Creador, solemne, difícil de no comprender. Utilizaría el recurso de 2 chivos. Uno de ellos, el cual daría su vida al Creador, entendiendo que la consecuencia por las rebeliones, por la falta, por la desobediencia, por el hatat en hebreo, por ese camino errado, conduce, lleva a la muerte. Y el otro chivo, ese chivo que permanecería con vida, sería ese medio, ese recurso sobre el cual estarían depositadas todas las culpas, todas las faltas, todas las rebeliones sobre ese chivo que permanecía vivo, serían depositadas todas estas faltas. Uno entrega la vida, el otro carga con las culpas. Con todas las culpas, faltas y rebeliones del pueblo del Creador. Este chivo que sería condenado a un destierro, a transitar sin rumbo por el desierto, con un destino seguro a un abismo, recordándonos ambas ofrendas, estos korbanot, estos recursos para acercarnos y reconocer a donde nos han llevado las rebeliones, la falta, la desobediencia, de no seguir ignorando las instrucciones del Creador. Pues no solamente cuesta la vida, sino que con este otro chivo nos damos cuenta cuál es el destino de la desobediencia. Es el destierro, es a no pertenecer al pueblo del Creador, es estar perdido en el desierto con un destino inseguro que podemos terminar en un abismo. A ese chivo que se enviaba al desierto con esa
simbología, ese recurso didáctico del Creador para entender las consecuencias de nuestra falta, se le daba el nombre de Azazel, una palabra hebrea compuesta que tiene su origen en dos palabras. Azé significa chivo y Azazel es esa palabra que se emplea en hebreo para referir a algo extraviado, algo que desaparece. Entonces, lo cual sería conocido como un chivo expiatorio. Ese término que suena familiar, que no es otra cosa que ese chivo sobre el cual fueron colocadas las culpas, las faltas, de una forma simbólica, que fue destinado a desaparecer, como estamos destinados si no seguimos las instrucciones del Creador. Estamos destinados a desaparecer en la oscuridad. Y es porque recordamos que de una manera hermosa las instrucciones del Creador son referidas no solamente como el pan de vida, dándonos a entender que sin este recurso de la obediencia a las instrucciones del Creador, difícilmente podamos sobrevivir, de esa agua fresca que nos trae alegría, frescor a nuestras vidas, sino que además es luz en la oscuridad que representa el mundo con todo lo mundano, con todo aquello que intenta crear esa apariencia de confusión, de anarquía, de desorden, donde la palabra del Creador es luz, nos permite tener la certeza de tomar la mano del Creador y poder transitar en este espacio de tiempo transitorio llamado vida, con destino a su encuentro. El Creador es enfático en seguir sus instrucciones fielmente para evitar la muerte. Y en todo el capítulo 16 de este libro de Levítico da instrucciones detalladas y específicas, como todo lo que hace nuestro Creador. No se le va ningún detalle del momento, del lugar, de la forma en que debemos celebrar esta hermosa convocatoria, esta cita de reconciliación con su amada, con su pueblo. Ya sabemos quiénes somos su pueblo, los nacidos de la simiente de Abraham y los extranjeros. Todos, tanto simiente como extranjeros, que reconozcamos la soberanía única, absoluta del Todopoderoso y que sigamos cada una de sus instrucciones, sin cuestionamiento, con fidelidad absoluta. Esas son las condiciones para ser pueblo. En esta preciosa porción de estudio, en esta parashá, como se dice en hebreo, el Creador da instrucciones, órdenes precisas en lo relacionado a las ofrendas. Que cualquier ofrenda solo debe ser dedicada y ofrecida a Él. Y ya conocemos que el Todopoderoso es celoso, como lo dice el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5. Y también que no solamente es celoso, sino que absolutamente todo le pertenece, como lo dice el mismo libro de Éxodo, en su capítulo 19, versículo 5. Y nos lo recuerda además en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 14. Todo lo invisible, visible, lo que está en el cielo, en la tierra, en el mar, todo le pertenece, el universo completo es de Él. Que todas sus órdenes, sus instrucciones, son perpetuas, para siempre. Como nos lo recuerda en este libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 7. Es el mismo Creador que estaba en un incienso, que lo pudimos disfrutar en el libro de Bereshit, en el comienzo, Génesis, el que está ahora presente con nosotros en estos tiempos, y el que ya se encuentra en el libro de Revelaciones, mejor conocido como Apocalipsis. Ya Él sabe cuál es nuestro destino, sabe
que solamente sujetados de su mano podemos transcurrir todo este camino. Y es el creador, Él es el diseñador de absolutamente todo. No es un hombre para contradecirse, decir una cosa al inicio y cambiarla en el camino. Otra orden específica y contundente del creador en esta porción de estudio es el no consumir sangre de ninguna manera. Y recuerda que todas sus leyes son para todo su pueblo, descendientes de Abraham y extranjeros. O sea que esto no es como cultos y religiones han tratado de confundir a su pueblo. Esto es para una fracción de mi pueblo. Las escrituras son claras. ¿Ustedes creen que el Creador va a manejar a todos sus hijos con diferencias? No, eso lo hace el hombre. El Creador no, el Creador es perfecto, lleno de amor, y a todos sus hijos que le son obedientes, que siguen sus instrucciones, les da el mismo trato, como lo dice, como lo reseña y lo reafirma el libro de Levítico en el capítulo 17, versículo 10. Estas leyes son para todo su pueblo. Nos recuerda que la sangre la creó Él para dar vida. Vida a cada cuerpo de su creación. La sangre es el medio de la redención. Nadie de su pueblo la puede consumir de ninguna manera. Esto es importante, porque a veces por desconocimiento se puede tropezar. Esas personas que de repente le parece suculento un bistec donde se pueda apreciar la sangre. Ya nos dimos cuenta que eso no es grato al Creador, que eso es abominable. Y ya entendemos por qué, porque como un buen padre hasta nos los explica. La sangre es un medio de vida, es un medio de redención. En muchas partes del mundo se consumen alimentos a base de sangre, le incorporan arroz, lo hacen en forma de salchichas. Eso es abominable. Es un obsequio poder disfrutar de estos espacios porque nos dan claridad. Y si entendemos que lo hace todo para cuidarnos, debe ser suficiente entender que es un padre dándonos una instrucción, que no nos interesa saber más, que debemos obedecerle. Y sabemos que en cada espacio de obediencia es un espacio de bendiciones que se cultivan. En el último capítulo de esta porción de estudio, en el capítulo 18 de este libro de Levítico, el Creador ha dejado plasmada la instrucción, la orden de no seguir las costumbres inculcadas por los hombres, costumbres y tradiciones que son contrarias a las instrucciones del Creador. Y coloca como ejemplo las costumbres y tradiciones de cultos e idolatrías a imágenes y a diferentes deidades. Deidades que adoraban pueblos que coloca como ejemplo, como reseña, como Egipto, de donde habían salido y donde se tenía conciencia de cuál fue el destino de este pueblo, de esta gran nación dotada de muchísimo modernismo, de un gran poder aparente, pero un poder mundano, nada superior al Creador. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Incluso nos da el ejemplo de los habitantes de esa tierra que iba a ser ocupada en promesa por el pueblo del Creador, las tierras de Canaán, donde nos da la clara razón porque estas personas que ocupaban esa tierra perderían el privilegio, la bendición de habitarla. Y no era otra sino que la desobediencia. Seguir estas costumbres y tradiciones de culto, de idolatrías, era el motivo por la cual estaban perdiendo la bendición del Creador. Recordando, enfatizando que obedecer las instrucciones del Creador
es lo que nos permite disfrutar de las bendiciones de esa tierra de promesas. Bendiciones que no es otra cosa sino que el fruto de ese árbol de vida que es la Torá, la instrucción del Creador, que da ese fruto dulce, delicioso, que nos mantiene con vida, las bendiciones del Creador. Un recordatorio de las consecuencias que hubieron en estas tierras, tanto en Egipto como en Canaán, producto de la desobediencia. Cómo se pierden todas esas bendiciones y se conduce una vida a un nefasto destino. En el capítulo 18, el Creador nos recuerda que sin duda alguna, y es enfático en el capítulo 18, en el versículo 5, cómo seguir las instrucciones del Creador nos mantendrá con vida. El Creador ordena en este mismo capítulo 18 del libro de Levítico no tener relaciones íntimas de ningún tipo con ningún miembro de la familia, bien sea con vínculo de sangre o que no tenga vínculo de sangre, con nadie con vínculo familiar. Específico, claro, detallado, en el capítulo 18 del libro de Levítico. Ordena también a guardar esa fidelidad de esas relaciones maritales y a respetar toda relación marital. Nos da la orden de la abstinencia, las relaciones íntimas, cuando la mujer está en su tiempo menstrual. Repudia toda relación íntima entre personas del mismo sexo. Repudia toda relación íntima con animales. Y mira cómo todo esto lo engloba en el mismo espacio. Eso que pretende el hombre ahora en estos tiempos de tratar de crear algún recurso que indique que el Creador, en su amor, en su compasión y misericordia, pueda bendecir este tipo de uniones en personas del mismo sexo, es una abominación. Es como concebir la unión de una persona con un animal, dando un espacio a la intimidad de personas del mismo sexo, a la intimidad con un animal. No somos absolutamente nadie para juzgar. El juicio es del Creador. Y nos advierte tener cuidado con eso. Eso es muy diferente. No somos nadie para juzgar. Y sí debemos estar abiertos, sin duda alguna, a amar a toda persona que tenga ese espacio de tropiezo, ignorando las instrucciones y las consecuencias de la desobediencia. Amar, y amar, y es que la Escritura nos invita, nos convida a eso. Pero eso no significa que debemos aplaudir, hacer vítores o tratar de modificar la palabra del Creador, porque eso también lo advierte él, que ni una sola palabra de las instrucciones. Y tratan de colocar al Mesías como un revolucionario, cuando él es claro absolutamente, no hay duda alguna, que el Mesías dejó claro que él no vino a abolir nada de las Santas Escrituras y lo especifica de una manera hermosísima, que vino a dar cumplimiento, fiel cumplimiento, queriendo dejar claro que lo que no está en este compendio de palabras del Creador solamente son especulaciones e interpretaciones de hombre. Que aquí está todo, absolutamente todo lo que el Creador nos da como instrucción. Que nada pasará de lo que aquí está escrito. Palabras del Mesías.
que las palabras no eran de él, que eran de su Padre que lo había enviado. De tal manera que queda claro lo que el Creador ordena e indica en cuanto a este tipo de relaciones. Ordena también igualmente en este espacio de estudio a no dedicar los hijos a ninguna deidad, pues todo le pertenece. Y esto es para costumbres que hay en algunas tradiciones y pueblos, y volvemos otra vez a las costumbres y tradiciones de pueblo, a dedicar a los hijos cuando nacen a alguna deidad, a algún santo, a alguna virgen. Eso no es correcto. Aquí, en las Santas Escrituras, el Creador nos deja ver claramente que Él es celoso y que todo le pertenece a Él. Cada vida le pertenece a Él. Y es que las Escrituras dicen que Él es quien coloca el aliento de vida en cada ser. Entonces, eso también está considerado de una forma equivocada a las personas que lo hacen. En el capítulo 18, versículo 26, el Creador nos ordena seguir sus instrucciones, sus leyes, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, que todos son para nuestro bien. Que no hacerlo tendrá nefastas consecuencias. Que no hacerlo nos excluye de su pueblo. Y es que es obvio, si no estamos obedeciendo la soberanía única y absoluta del Creador Todopoderoso, y si no seguimos sus leyes, si no estamos aferrados a su mano, ¿cómo podemos ser sus hijos? ¿Cómo podemos considerarnos su pueblo? No necesita mayor explicación ni mayor entendimiento, porque es completamente claro. Para ser su pueblo tenemos que obedecerle, reconocerle como única autoridad y seguirlo sin cuestionar. No tenemos ni que entender por qué Él nos dice que hagamos algo determinado. Solamente entender que el que hizo esto es el Creador de todo y alguna razón tiene. Este precioso espacio de estudio concluye en el capítulo 18, versículo 30, con la orden del Creador, ya para cerrar este espacio, de no seguir cultos y ningún tipo de tradiciones que no estén instruidas por el Creador en sus santas escrituras, en sus instrucciones, en su Torah, como se dice en hebreo, que el no obedecer y seguir sus instrucciones definitivamente es una carta de renuncia a su pueblo, a sus bendiciones, a su bienestar, a su cuidado, a su protección. Que quien no obedezca las instrucciones definitivamente no es parte de su pueblo. Y concluye diciéndonos, recordándonos, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador de absolutamente todo. Qué bendecidos somos de contar con este recurso hermosísimo de las Santas Escrituras, de cada espacio que nos regala en bendición el Creador, el soberano de nuestras vidas, para poder disfrutar de sus bendiciones, de sus mimos, de su amor, en cada uno de sus moed, en cada una de sus citas, y entender la importancia de este hermoso día donde el Creador, como enamorado, nos da ese espacio para reconciliarnos, para acercarnos a Él en su amor, en su comprensión, en su misericordia, de que somos humanos, que estamos hechos de errores. Pero qué hermoso es cuando entendemos estos errores, sacudimos el polvo, que son esos defectos, y que en cada caída se queda un pedazo atrás en tierra de toda humanidad y lo reemplazamos con un pedazo de santidad, de esa disposición y ese amor a obedecer y a seguir las instrucciones del Creador. Que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Shalom.